Hola, bienvenidos un día más a Sendero a la Nada. Mi nombre es Ángeles Soto y hoy, en el podcast de hoy, vamos a dar el último tema relacionado con los errores que cometemos en el trabajo interior y en el camino espiritual. Pero antes de ello, queríamos recordaros que ya esta misma semana, es decir, este sábado, día 5 de octubre, estaremos en Madrid, en Espacio Ronda, donde daremos 2 charlas, una a las 10 y otra a las 12. Y bueno, la primera se titula ¿Cómo trascender el ego? La daré yo. Y bueno, el subtítulo es Nociones fundamentales del autoconocimiento. La que da Álvaro, que será a las 12, se titula Las percepciones espirituales de la atención a la escucha y a la sabiduría. Y nada más deciros que, bueno, que si os queréis pasar por allí, pues allí estaremos. Y recordaros también que el día 9 de octubre, miércoles de la semana que viene, a las 9 de la noche, iniciamos un nuevo curso sobre autoconocimiento, espiritualidad y metafísica. Toda esta información lo tenéis, os lo vamos a dejar los enlaces en la caja de comentarios y podéis ver ahí toda la información, como es lógico. Bueno, y nada más. Os dejo ya de anuncios. Y vamos a acabar ya con estas series de podcast que hemos estado realizando últimamente relacionadas con estos errores que cometemos habitualmente cuando iniciamos un camino de espiritualidad y sobre todo estos últimos, hoy concretamente hablaremos no solamente de los errores que cometemos en un camino espiritual, sino también los errores que cometemos cuando empezamos un trabajo de autoconocimiento, es decir, un trabajo interno sobre los contenidos de nuestro interior, ¿no? Nuestra psicología. A ella he hablado de algunos y he dicho que, bueno, que uno de los mayores errores con los que me he encontrado, tanto en mi propio trabajo como en el trabajo de otras personas, he visto que solemos caer en algo que llamamos acciones culebrilla, es decir, acciones de escape. Hablamos de la semana pasada, o en otros podcasts hablamos del error, por ejemplo, de recurrir al pasado, el error de olvidarnos de apelar a lo divino. Hoy vamos a hablar de otro error que es la tendencia a maximizar o minimizar el estado psicológico, la situación. ¿Qué es lo que solemos hacer? Bueno, pues cuando estamos explicando algo, cuando queremos, por ejemplo, empezar a trabajar, pues imaginamos que nos hemos dejado llevar, por ejemplo, por la pereza, y en vez de ponernos a observar y a intentar comprender, ¿no? Observando objetivamente ese estado de pereza, lo que hacemos es maximizarlo, por ejemplo, decir algo como es que siempre me dejo llevar, es que la pereza me puede, es que es demasiado, otra vez he vuelto a caer, esto es demasiado, no puedo con ello, etc. ¿Qué estamos haciendo? Estamos maximizando de tal manera que al caer en estos argumentos, lo único que estamos haciendo no nos damos cuenta del estado, lo que estamos haciendo es huir del mismo estado. En vez de observar objetivamente y decir, bien, ha surgido la pereza, me he identificado con la pereza, ¿qué es lo que he pensado? ¿Qué es lo que he sentido? ¿Qué es lo que he hecho? ¿De dónde surgen esas tendencias? ¿De dónde surgen esos pensamientos? ¿Cuál es la causa fundamental de por qué me he dejado llevar por eso? En vez de preguntarnos estas cosas, que implica todo un trabajo largo en el tiempo, lógicamente, y un trabajo profundo de autorreflexión, lo que hacemos es eso, es caer en maximizar, en creer que somos lo peor, que no hacemos nada, que siempre nos dejamos llevar, y este tipo de pensamiento ya anula la posibilidad de ver el estado en sí. Lo mismo que si lo minimizamos. También podemos decir, bueno, vale, no pasa nada, ya me he dejado llevar muchas veces, no pasa nada porque otra vez haya pasado, total, ya lo trabajaré, tampoco es para tanto. Bueno, todos estos tipos de argumentos es conceptuar el estado, pero no es observar el estado. Y no tenemos que conceptuar, ni opinar, ni juzgar sobre el estado que queremos trabajar. No se trata de ver si es bueno o malo, si lo he hecho muchas veces o lo he hecho pocas veces, o si es bueno hacerlo muchas veces y malo hacerlo pocas veces o viceversa. No se trata de eso. De lo que se trata precisamente es de observar objetivamente el estado. Es decir, en este caso, el ejemplo que hemos puesto, la pereza. O la forma en cómo nosotros manifestamos la pereza.
porque no debemos olvidar que el trabajo psicológico no podemos hacerlo directamente en relación a uno de estos grandes estados como puede ser la pereza, la gula, la envidia, el orgullo, etc. No, sino que lo que hay que observar son esas formas en cómo cada uno de nosotros a nivel particular manifestamos ese estado. Pero bueno, esto es otro tema. Bien, decimos entonces, ni quitar hierro, ni añadir, ni maximizar, ni minimizar, porque eso lo que hace es que nunca veamos el estado en sí. Es una forma de huir del estado. Y lamentablemente, cuando nosotros caemos en estas ideas o en estas formas, ¿no?, de maximizar, de decirnos a nosotros soy lo peor, o otra vez me he dejado llevar, o esto es demasiado, lo único que estamos haciendo es eso, nunca impedirnos a nosotros mismos ver realmente el estado que debemos de trabajar o que queremos trabajar. Bien, otra de las tendencias de culebrilla, ¿no?, de estas tendencias de escapar, ¿no?, de realmente del estado que debemos de observar, es el tema de que cada estado psicológico, es decir, cuando nos dejamos llevar por un estado psicológico, ese mismo estado hace suyo el contenido de la totalidad de nuestra vida. De esta manera, es decir, por eso es fácil maximizar de alguna manera. Es decir, yo puedo haberme dejado llevar en un momento determinado por la ira, pero eso no quiere decir que cuando se me pasa la ira o cuando estoy en ello, todas las justificaciones de cómo es mi vida o de por qué me dejo llevar por la ira o por qué hago las cosas como las hago, tiene que ver precisamente con toda mi existencia. Es como si mi vida estuviese al servicio de ese estado psicológico en ese momento. Y esto es un absurdo porque es que lo hacemos con cualquier estado psicológico y luego cuando salimos ya no es lo mismo. Os pongo un ejemplo para que se entienda mejor. A veces, por ejemplo, si tenemos una discusión con la pareja o con un familiar, cuando estamos discutiendo, estamos tan convencidos de lo que estamos diciendo que incluso nos planteamos seriamente en ese momento dejar la relación o tomar una decisión drástica, porque en ese momento lo estamos creyendo completamente, porque de alguna manera no nos damos cuenta de que ese estado psicológico es una pequeña porción de todo lo que somos internamente. Esa pequeña porción nos hace creer que somos todo, la totalidad de lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tomamos decisiones en esos estados y luego nos arrepentimos. Muchas veces nos ha sucedido que habéis discutido con alguien, una amistad, la pareja, un familiar, y después, en ese momento, era lo peor, era lo terrible. Y luego de que ha pasado 1 hora, 2 horas, o el tiempo que haya sido, de repente ese estado ya no está. Y te dices a ti mismo, pero qué tontería. ¿Cómo me voy a separar por esta tontería? ¿Cómo voy a dejar de hablar o voy a dejar la relación con esta persona, con esta amistad, simplemente por esta tontería? Y no lo hacemos porque nos damos cuenta de que no es real. Sin embargo, cuando estamos completamente identificados con ese estado, ahí nos lo creíamos. Es decir, esto explica esta frase, ¿no? El ego hace suyo el contenido de todo lo demás. Cuando estamos identificados, lo único que hay es eso. Entonces, es otra forma también de huir. De alguna manera, cuando uno hace una reflexión sobre ello, caer en el error de creer que ese estado psicológico es algo fundamental en mi vida porque mueve cosas importantes en nuestra vida. En realidad no es así. En realidad los estados psicológicos ahora vienen y al segundo se va. Ahora viene uno y luego viene otro. No dura. Eso es una ventaja que tenemos para el autoconocimiento, ya que, como se suele decir, no hay mal que 1000 años dure, ¿no? O 100 años, la verdad es que no recuerdo cómo es. Pero bueno, lo mismo. No hay mal que dure tanto. ¿Por qué? Porque todo cambia. Porque realmente a nivel interno son muchos estados psicológicos, muchos egos diferentes. Y cuando sale uno nos creemos ese argumento, pero cuando se va el que sale es otro. A no ser que podamos ubicarnos en un estado más o menos consciente, ya sea desde la personalidad o desde la propia conciencia, y entonces nos hagamos eso, conscientes, plenamente lúcidos
en relación a todos esos estados y dejamos de creérnoslo, es decir, dejamos de creernos los argumentos del ego. Bien, y por último, lo que quería hablar, otras de las acciones culebrilla en cierta medida, es que cuando queremos, por ejemplo, trabajar una situación determinada, por ejemplo, una discusión, yo siempre voy con la discusión, una discusión con un compañero de trabajo, con una amistad, con la pareja, etc. Cuando ha sucedido eso, ¿no? Y luego después cuando queremos trabajar y hacemos el trabajo de reflexionar sobre ello, vamos haciendo retrospección diaria y revisamos qué es lo que ha pasado, muchas veces caemos en el error de creer que la comprensión de ese estado psicológico es la comprensión de la circunstancia. Es decir, que si nosotros sentimos que la situación fue que gritamos y nos hemos dado cuenta después que fue algo fuera de lugar, que no teníamos razón, por ejemplo, o que nos pasamos en las formas, entonces creemos que lo que es trabajo interior es reconocer nuestro error e incluso pedir disculpas a la persona y de esta manera se soluciona. Sí, se soluciona la circunstancia, pero esto no es trabajo interior. Esto es visión y es coherente hacerlo también, lógicamente. Si estamos en una situación de esta índole, si vemos que es necesario pedir disculpas, ya sea por nosotros o ya sea por la persona a la que hemos podido ofender, etc., o cualquier otra circunstancia en la que necesitamos solucionarla, pues es importante hacerlo, está bien. Pero hay que entender que eso no es trabajo interno sobre nuestra psicología. Ahí no estamos trabajando el ego de la ira, ni el ego del amor propio, etc. Ahí no estamos trabajando nada de eso. Lo que estamos haciendo es solucionar las circunstancias externas. Pero el problema interno que nosotros tenemos, porque nos enfadamos o porque nos dejamos llevar por el amor propio y saltamos, etcétera, etcétera, eso no se soluciona haciéndolo externo. Lo que hay que hacer es ubicarse en un trabajo exclusivamente interno. Es decir, no quiero decir que no hagamos también externamente y no seamos responsables con nuestras acciones y tengamos consideración hacia los demás. Por supuesto, esto es básico. Pero eso no nos ayuda en el trabajo interior, eso nos ayuda en las relaciones con los demás, nos ayuda en esa faceta, en ese factor o en esa línea de conocimiento que es el amor universal, en la necesidad de conciliar, la necesidad de darnos cuenta de que somos parte todos del uno, ¿no? Pero el trabajo interior es otra cosa. El trabajo interior es tú solo, en meditación, reflexionando y rememorando qué fue lo que pensaste, qué fue lo que sentiste a nivel de emociones y qué fue lo que hiciste a nivel de actos y hacer todo un trabajo de reflexión y de profundización sobre eso que ha surgido, sobre todo fundamentalmente al inicio, sobre las convicciones, sobre las ideas, los pensamientos que surgen. Y eso no tiene nada que ver con lo exterior. Lo exterior, la circunstancia externa, es precisamente el escenario donde se va a manifestar ese estado psicológico. Pero el escenario va cambiando constantemente. No siempre tenemos las mismas circunstancias, pero lo que sí es siempre igual es que siempre nos enfadamos de la misma manera. ¿Por cosas diferentes? Aparentemente. Pero el ego en sí, la ira es la misma siempre. La pereza es la misma siempre. El amor propio es el mismo siempre. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es eso. Y finalmente, quería comentar también otro punto que también es importante, es muy habitual, sobre todo en ciertos entornos, bueno, no ciertos, sino en los entornos espirituales o de búsqueda interior o de autoconocimiento, que se instaura una idea, que es la idea de pensar que necesitamos tener circunstancias especiales para conocernos profundamente. Y esto a veces se lleva a un extremo. La idea de buscar dificultades en la vida para que surjan los estados psicológicos y poder trabajarlo. Esto puede parecer un poco absurdo, pero yo esto lo he visto. Es decir, personas que para querer trabajar, por ejemplo, el miedo, se planteaban ir a pasar una noche al cementerio, por ejemplo. Lo cual me ha parecido siempre un absurdo, porque lo es. ¿Sí? Es decir,
Las circunstancias especiales no hay que buscarlas, porque el trabajo real se verifica en tu vida presente, aquí y ahora. Aquí y ahora cada uno de nosotros tenemos las circunstancias perfectas y exactas que coinciden con el nivel que necesitamos y que podemos comprender. Por mucho que nosotros nos vayamos a vivir situaciones extremas o situaciones más difíciles, eso no va a implicar que nuestro trabajo interno vaya a ser mucho más profundo, ni muchísimo menos. Sobre todo si las buscamos, porque si las buscamos algo artificial. No hay que buscar nada diferente en tu vida, no hay que cambiar nada. Y este es otro de los errores que caemos, el pretender cambiar. No hay que cambiar nada para nuestro trabajo interno, porque en tu día a día, en tu vida vivida conscientemente día a día, ahí nos vamos a encontrar ya, lamentablemente, con las circunstancias difíciles que nosotros, a nivel particular, cada uno de nosotros necesitamos para avanzar en nuestro camino interior, para avanzar en el conocimiento de uno mismo, sin necesidad de buscar nada. Demasiados problemas tenemos ya sin buscar nada como para plantearnos el buscar algo. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. Y además, otra de las cosas, pretender cambiar es uno de los grandes errores. Aceptar la realidad, es el inicio de todo trabajo interno y de todo camino espiritual. Si no hay aceptación, no hay nada. ¿Sí? Y nada más, espero que este podcast os haya sido útil y cualquier comentario que queréis hacer, pues los dejáis en la caja de comentario. Y si os ha gustado, por favor, ponednos un me gusta. Nos escuchamos otro día. Que paséis una bonita semana. Y consciente, por supuesto.